nuestras inversiones. Hoy tenemos días muy... Escucho, José, ¿todo bien? ¿Me escuchas, Leonardo? Bueno, perfecto. Bueno, entonces lo Sí, decía. sí te escucho, José, sí te escucho. Ah, perfecto, chévere. Bueno, Yo- vamos a comenzar con nuestra sesión de inversiones. Hoy hemos tenido un día espectacular. Básicamente es un día muy importante para la bolsa de valores debido a que hoy se van a menguar los primeros resultados del aumento de la tasa de interés. ¿Cómo se va a menguar eso? Pues a través de el IPC. Entonces, no olvidemos que es el IPC. El IPC es el índice de precios del consumidor o más conocido como la inflación. Pongámoslo acá. Mezclámoslo y pongámoslo acá. Esto refleja los momentos inflacionarios, es decir, la inflación o los precios. Nosotros, ¿qué es lo que vivimos hace una semana? Hace una semana, exactamente una semana, porque eso pasó el día miércoles. Hubo el tema de la suba de la tasa de interés. ¿Qué implica el movimiento de la suba de la tasa de interés? Que se intenta regular la inflación. No olviden que dentro de los ciclos económicos, vamos a abrir un pizarrón para que se pueda comprender mejor. El Producto Interno Bruto tiende a moverse de esta manera. Y uno aumenta los tipos de interés siempre cuando la curva es creciente y el mercado tiene que corregir. Pero ¿cuál es el problema actual? El problema actual ahorita es que se está aumentando los tipos de interés justamente para disminuir el IPC, para disminuir este ratio de inflación, pero no existe una curva creciente. El mercado no está creciendo. Digamos bien, el mercado tiene un movimiento estancado, cayendo entre sube y baja. ¿Qué ocasiona esto? Ocasionaría un riesgo, en este caso, de mercado en el largo plazo, porque esto que les estoy indicando es una herramienta, la suba de intereses es una herramienta para frenar el crecimiento económico. Entonces, claro, se está controlando el IPC, tienen razón, se está controlando los precios. Hoy vimos los datos que a pesar de que hubo un recorte, no fue necesario, pero se está controlando, pero a costa del crecimiento económico. Entonces, es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo son los efectos en la bolsa de valores? ¿Cómo se movería la bolsa en función de eso para tomar decisiones? Vamos a borrar y nos vamos acá. Entonces, el dato general, José, pero por eso fue la caída, José, una pregunta, por eso fue la caída del Nasdaq y el S30, la preapertura, ¿sí viste cómo cayó? sí, 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 o sea, cayó brutalmente todo eso justamente por estos datos. Salvajemente. Ajá, exacto, fue una mecha. Igual en el euro dólar, ya vamos a revisar el análisis técnico, en el euro dólar cayó horriblemente en la preapertura y luego terminó subiendo, se fue para arriba, justamente por estos datos del IPC. Entonces ya vamos a ver ahorita cómo se encuentra la inversión que tenemos nosotros y vamos a invertir en Nasdaq en este momento, que sería una buena oportunidad debido a la alta volatilidad que se tiene. Bien, entonces, ¿qué es lo que se tiene? Básicamente, aquí nosotros tenemos el dato más importante. Se estimaba un IPC, en este caso una inflación del 8,1%. Es decir, se estimaba que los precios para este mes, de este año, estén en el 8,1%. Sin embargo, aunque se haya ajustado el tipo de interés, quedó un 8,3%, aún muy elevado, ¿sí? Aún muy elevado para el que se tiene previsto. Ahora bien, a pesar de que es un dato positivo para el dólar, porque el IPC al final siempre va a ser un dato positivo porque te va a reflejar el aumento de los tipos de interés, eso tiene efectos dentro de las bolsas de valores. Entonces nosotros ya vimos que las bolsas de valores con anterioridad han tenido movimientos bruscos, movimientos fuertes de caída. Ahora lo que tenemos que ver es cómo ha descontado el mercado este dato y en función de eso tomar decisiones de inversión. Bueno, de momento nosotros ya tenemos una decisión de inversión tomada que fue en el euro dólar el día de ayer y ha estado oscilando nuestro movimiento, es decir, ha estado entre más, menos y hoy vamos a ver cómo funciona. Bien, vamos a ver, ¿qué otra noticia tenemos el día de hoy? Como les había dicho, todos los miércoles tenemos el tema del petróleo. Hoy el petróleo también es bien importante, porque no olvidemos, si nosotros regulamos o si el IPC tiende a caer, significa que la inflación en el mundo está cayendo. Y si está cayendo la inflación en el mundo, los datos del crudo o el petróleo, el precio del petróleo también debería caer. Eso significa. ¿Ok? Entonces, este dato de acá es re fundamental
para saber si el crudo va a hacer una corrección, a pesar de que ya hizo una fuerte corrección desde el día de ayer, pero a pesar de que siga haciendo una corrección más fuerte o continúa su movimiento a la alza. Ahora bien, ¿qué otro dato fundamental tenemos? Básicamente tenemos inventarios, el IPC, que es el dato más fuerte, pongámoslo así, y de ahí no tenemos ningún otro dato más. De ahí en sesión asiática, que ya veremos hoy en la noche, hoy sí tenemos básicamente noticias, hoy vamos a ver un mercado interesante y vamos a comenzar con nuestras operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a la plataforma. En la plataforma vamos a dar primero seguimiento a nuestro instrumento, ¿no? Entonces, ayer nosotros habíamos hecho una ligera inversión a manera de swing trading en el instrumento que es el euro dólar. Entonces, como nosotros estamos hablando del IPC, el IPC va a ser fundamental básicamente de todos los datos, ¿sí? Si todas las paridades que están con el dólar van a verse afectadas, el mercado accionario también, o sea, todos los mercados en el mundo se van a ver afectados por las noticias de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho técnicamente? Vámonos a D1 para hacer una comparativa. Habíamos mencionado que el mercado estaba acumulando aquí una zona de compras, ¿sí? Y esta zona de compras venía acompañado de algunos indicadores, ¿no? La divergencia del RSI, venía acompañándose del cruce del estocástico, y eso iba a ocasionar un movimiento al alza. Este movimiento al alza dijimos que va a ser al menos hasta el techo de acá y después al punto 23, después la mitad del 23, 38 y después 38. Bien, y habíamos ingresado a la operación nosotros justo en el precio que está marcado. Vamos a vernos en el gráfico de H1 para ver qué está sucediendo. Entonces, aquí está la flecha que nosotros marcamos el día de ayer. Si nosotros ingresamos acá al precio. Después de esto, Leonardo nos había dicho, nos había sugerido en hacer una orden pendiente y dijimos que sí, era buena idea poner una orden pendiente justo en las bases, ¿no? No tomamos una base de volatilidad, sino pusimos ni acá y tampoco pusimos una base muy lejana, es decir, acá. Entonces pusimos una base céntrica. Y hoy la noticia del IPC básicamente en la preapertura ocasionó una fuerte caída, perdón, una fuerte caída de mercado a punto de tocar la orden pendiente, no la topó aún, sí estuvo a punto de, y después de esto básicamente la noticia se descontó. Entonces, al tener datos favorables respecto a inflación en Estados Unidos, ¿qué implica esto? Implica que la moneda debe apreciarse. ¿Por qué? Porque tener un IPC alto es un indicador de que se va a subir el tipo de interés. Entonces, debería subir la divisa como tal. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, ya estamos por arriba del punto de entrada. Aún no es el idóneo el que nosotros queremos. Apenas estamos ganando un poco. Ya recuperamos comisión y ganando un poco, como pueden ver. No es lo que estábamos aún esperando. No se olviden que es swing trading. Esto quiere decir que nosotros tenemos que esperar aún más. Ya, es decir, como les había dicho, esto se va a consolidar en una semana, quizá máximo dos. Ojalá que se pueda consolidar en esta y la próxima, nuestra operación. Pero vamos por buen camino. Es decir, tenemos datos económicos que están impulsando el alza del dólar. La noticia como tal no ha roto los niveles que nosotros habíamos previsto anteriormente, es decir, esta curvatura no se ha roto. De alguna manera, el tema de tocar el buy limit tampoco se ha ejecutado. Entonces, vamos por buen camino. Ahorita lo único que nos queda es esperar. No se alarmen si uno de ustedes pues está en la temporalidad más pequeña como M5 o M1. Tengan mucho cuidado y no se alarmen porque en estas temporalidades se ve claramente una divergencia, por ejemplo, ¿no? Se ve claramente la divergencia. No se alarmen, que son temporalidades pequeñas, y las temporalidades pequeñas, pues lógicamente en el tiempo sí te van a hacer una corrección, pero correcciones de minutos, es decir, correcciones que no van a trazarte un movimiento fundamental claro. En otras palabras, las temporalidades más grandes son las que van a predominar siempre en el swing trade. ¿Ok? Entonces, esta operación por el momento no vamos a hacer scalping porque ya está hecha nuestra operación de swing trading. Algo curioso que nosotros tenemos que rescatar, y esto siempre tomen en cuenta cuando van a hacer swing trading, es lo siguiente. Si ven aquí, nosotros tenemos nuestra ganancia de mercado, si se nota. Tenemos nuestra ganancia y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos ganancia, una ganancia de $1 con algo. Pero abajo tenemos un rublo menor. ¿Por qué se da esto?
Esto se da por lo que se llama, tiene dos significados. Se llama la tasa forward de mercado. O también suele llamarse los swaps, puntos swaps. Entonces, ¿qué es esto de la tasa forward y los puntos swaps? Bueno, para entender el mercado de divisas o el mercado de CFDs, nosotros tenemos dos puntos importantes o dos contenidos importantes. Por un lado tenemos lo que se llama el mercado spot. Por otro lado tenemos lo que se llama el mercado forward. Bien, el mercado forward y el mercado spot obedecen a lo siguiente. Spot significa mercado de corto plazo, operaciones de corto plazo. Mercado de corto plazo, operaciones de corto plazo, y estas operaciones o mercado de corto plazo duran hasta 24 horas. Es decir, todo lo que tú inviertas que dura hasta 24 horas se considera mercado spot. Es decir, si tú haces un scalping, estás haciendo una operación en spot. Si tú haces un intraday que se demora 23 horas, estás haciendo una operación en spot. ¿Ok? Mercado forward es una operación de largo plazo. Mercado forward es operar mercado de largo plazo. ¿Qué implica eso del mercado de largo plazo? Básicamente sobrepasa después de las 24 horas o sobrepasa las 24 horas. Eso significa el mercado forward. ¿Ok? Entonces, tú tienes un mercado forward cuando sobrepasa las 24 horas. Ya, entonces, por ejemplo, esta operación que nosotros ya sobrepasó las 24 horas porque nosotros la operamos en este horario del día de ayer. ¿Ya? Entonces, como sobrepasó las 24 horas, nos cobra lo que se llama puntos swaps. Entonces, ¿cuál es la fórmula del mercado forward? La fórmula es tal cual. Es el mercado spot menos los puntos swaps. Eso es el mercado. Esa es la traducción de este mercado. En otras palabras, es un mercado de 24 horas, le restas los puntos swaps o le restas, en este caso, un tipo de interés por mantener abierta la operación más de 24 horas. ¿Ya? Por eso es que tenemos nosotros este resultado. Es decir, acá tenemos un resultado de ganancia a unos 70, unos 80 y aquí tenemos unos 60, es decir, existe un menor resultado. ¿Por qué? Porque nos están restando los puntos swaps. ¿Ya? Entonces, esto de los puntos swaps son tipos de interés, básicamente. Como ustedes saben, estamos en una moneda, que es el euro dólar. Pues, ambos tienen diferentes tipos de interés. El euro tiene su tipo de interés, el dólar tiene su tipo de interés. Entonces, la diferencia entre estos son los puntos swaps. Ahora, ¿cómo saber con exactitud cuánto estoy pagando de puntos swaps? Pues muy sencillo. Dentro de este punto, vamos a dar clic derecho y aquí vamos a hacer columnas y aquí te sale swap. Das clic acá y aquí dice, mira, hemos pagado 7 centavos de puntos swaps, es decir, por día estamos pagando 7 centavos. ¿Ok? Entonces, entre más tiempo tengas abierta la operación, más swap te van a cobrar. ¿Ya? Y eso pasa con todo, con las acciones, con los índices, bueno, con los índices no, pero sí con las materias primas y con las divisas. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo del swing trading. El swing trading, si bien es cierto, son operaciones menos riesgosas porque no involucran un movimiento tan fuerte como el scalping, pero sí te van a cobrar puntos swaps. Ahora, ¿el punto swap es representativo en el mercado? No necesariamente, no es tan representativo. Que si nosotros llegamos a llegar a este punto, ponte tú, aquí estamos con una ganancia de 22 dólares con 87 centavos, ¿sí? Si nosotros ganamos aquí los 22 dólares con 87 y por swap a mí me están cobrando 7 centavos, digamos que yo me demoro en esta operación unos 15 días. Entonces solo multiplicas 15 por 7 centavos y te restarían de swap un dólar con 0,5. En otras palabras, tú tendrías una ganancia de unos 21 dólares con unos centavos más. Entonces, el punto swap sí es bien cierto, te resta un poco de ganancia, pero tampoco es tan significativa para perder el margen total. ¿Ok? Entonces, no se olvide. Hay una doble comisión, por decirlo así, cuando uno invierte en plazo medio o a raíz de tendencias. La primera es la comisión que siempre paga la empresa. La segunda es el tema de los puntos swaps, es decir,
¿Ok? Bien. ¿Se comprendió el tema de los puntos swaps, por favor? Como para que no se les haga raro que aquí están ganando y aquí tienen menos ganancia. Ya, muy bien. Entonces, una vez comprendido el tema de los puntos swaps, lo que vamos a hacer en este caso es ya comenzar a invertir. Vamos a invertir en el Nasdaq. Bien. Vamos a hacer a ver, vamos si se puede hacer un pequeño scalping en el Nasdaq para encontrar una posición ganadora. A pesar de que ya estamos generando ya una buena tasa de ganancia, como ustedes pueden ver, vamos a, vamos a seguir ganando, ¿no? En nuestras demás operaciones. Vamos a cerrar la caja y nos vamos a el Nasdaq. Bien, el Nasdaq. Entonces, vamos a retomar lo que estábamos viendo ayer. Básicamente hicimos líneas de tendencia en el Nasdaq. Después de hacer líneas de tendencia del Nasdaq, aquí nosotros tenemos que el mercado aún podría seguir cayendo. ¿Sí? Entonces, por eso se dio la reacción. Pero este mercado, como pueden ver, no es que va a caer infinito, sino vamos a ajustar aquí la línea de tendencia. Como pueden ver, aquí ya topó la línea de tendencia nuevamente. Hay que seguir ajustándola. Vamos al diario. Bien. Y en el gráfico diario, nosotros, ¿qué podemos encontrar? Que el mercado, en efecto, sí está cayendo, pero está inmerso en una divergencia. Como puedes ver, caída de precio, subida de precio. Y estocástico ya te da un buen punto de partida. Es decir, podría acelerarse el movimiento, ¿ya? Entonces, claro, el mercado cayó con fuerza en el micro plazo, pero tiene un movimiento alcista debido a la inflación. Entonces, ahorita se espera incluso buenas noticias de compañías como Disney. Entonces, en este caso, los resultados podrían favorecernos a un movimiento al alza. Mira, el mercado accionario de manera general está subiendo con fuerza. Entonces, lo que tenemos que es montarnos en esta pequeña onda, en esta pequeña oscilación de un movimiento para obtener ganancias. Bien, entonces, como ustedes pueden denotar, todas las temporalidades tienen un fuerte movimiento al alza, todas. Entonces, ahorita vamos a aprovecharnos de este fuerte movimiento al alza. Bueno, vamos a esperar un ligero, vamos a esperar que el mercado se termine de cortar acá en el H1, en el M1, perdón, para que esté más o menos abajo y luego movernos el movimiento al alza. Vamos a ver si en M5 todas las temporalidades están al alza. Es decir, nosotros podríamos aprovecharnos de este scalping para tomar una posición ganadora. Bien. Aparentemente lo quiere romper. Esperemos un poco más. Ingresemos en el mercado para recuperar. Aquí es 0.1. Compremos. Bien. Entonces ahorita acabamos de comprar. Estamos aprovechándonos de la volatilidad del momento. Vamos a nuestra caja de herramientas. Listo. La compra se hizo en un tiempo de M1. Sí. Sin embargo, todas las temporalidades te señalan lo mismo, ¿no? De eso no hay que preocuparse. Se hizo la compra en M1, pero todas las temporalidades están teniendo el mismo punto. Ahorita lo que hay que más bien es ver, vigilar un poco esta zona que va a ser un poquito de retroceso, pero va a terminar subiendo, porque tiene básicamente un fundamental a la alza. ¿Sí? Y el fundamental está pegando con fuerza en todos los instrumentos. Entonces, la idea en este caso sería que nosotros nos aprovechemos de esta ligera compra para generar las ganancias. Sin embargo, como les había dicho con anterioridad, nuestro punto importante, el instrumento nuestro a seguir durante este tiempo va a ser el euro, porque esa es la operación que nosotros ya nos montamos desde ayer y básicamente tiene un buen punto de partida aún pagando swaps. ¿Sí? Entonces, ahorita lo único que nos resta pues es esperar un poco el tema del retroceso del Nasdaq. ¿Dónde está el Nasdaq? Sí, ese es el Nasdaq. Esperar un poco el tema del retroceso del Nasdaq y una vez hecho eso, esperar o tomar una posición, en este caso favorable, o una ganancia favorable. Bien, hasta que se termine de ejecutar esta posición a la alza, que ya se terminará de ejecutar luego del retroceso, vamos a analizar el petróleo, ¿sí? Como ya vienen inventarios a las 9:30, es momento de analizar el crudo. Entonces, como les había dicho, ¿no? Si tienen cuentas de inversión reales muy fuertes,
Si cuentas de inversión reales muy fuertes, inviertan en crudo, pero con volúmenes bajos. Si sus cuentas de inversión no son tan fuertes, lo mejor es que lo hagan en cuenta demo y vayan practicando, porque el crudo es bastante volátil y se puede comer muchas de sus ganancias. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. A ver, entonces vamos al futuro del crudo. Crudo. Aquí no lo tengo. A ver, bajémoslo un poquito esto para que salga la pantalla un poquito más grande. Listo. Entonces, vamos al crudo. Ya. Aquí tenemos los futuros, el mini futuro que habíamos dicho y el futuro anterior. Entonces, le vamos a dar clic acá. Crudo como tal. Es una manera, o la otra manera te vas a futuros, commodities. Aquí tienes de energía. Y aquí tienes el petróleo pequeño, el Brent y la gasolina como tal. ¿Okay? Entonces, tú puedes elegir cualquiera de estos. Ahora, sin embargo, el que vamos a analizar nosotros y el que siempre se analiza cuando se habla de inventarios y el que se deriva de todo, va a ser el petróleo grande o no es el Brent, sino el crudo normal, el oil, junio 2022. Vamos a dar un clic acá y vamos. Archivo, nuevo gráfico. Y luego nos vamos a futuros, energía, petróleo. Entonces, esta parte es importantísima. Como les había dicho, el tema de la inflación y el combate con la inflación puede ocasionar, puede ocasionar en este caso que el crudo en el medio plazo termine cayendo. Pero vamos a ver cómo le ha afectado la noticia del IPC. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es cargar nuestra plantilla inicialmente con volumen de inversión. ¿Dónde está? Indicadores. Volumen. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de momento? Bueno, como es una materia prima, lo primero que ustedes deben hacer en esta materia prima, si es lo primerito, es deben trazar líneas de máximos y mínimos, ¿ya? Porque todas las materias primas se mueven bajo eso, líneas con máximos y líneas con mínimos. Entonces, vamos con un punto máximo y vamos con un punto mínimo. Esperen, vamos con un punto máximo y vamos con un punto mínimo. Después de eso, vamos con el segundo máximo y vamos con el segundo mínimo. Bien, tenemos punto máximo y punto mínimo. Después de esto tenemos un segundo punto máximo y tenemos un segundo punto mínimo. Ya, entonces aquí tenemos todos los puntos máximos y mínimos. Ahora bien, el tema del crudo es un tema re importante, pero súper importante, porque determina la inflación del mundo. Es decir, si el petróleo tiene un precio muy elevado, si el petróleo tiene un precio demasiado elevado, ese petróleo, ¿sí? Ese petróleo podría ocasionar una fuerte inflación. Entonces, regresando a la noticia anterior, que es la noticia de acá, la noticia de acá, donde está la que va a salir a las 9:30, déjenme localizarlo, la que va a salir en 45 minutos a las 9:30, es fundamental para el precio, para el movimiento de los precios. Es fundamental para el movimiento de los precios. ¿Sí? Entonces, por sí solo, la noticia del IPC es favorable. ¿Qué te dice el IPC? Entonces, regresando un poco a ese tema, ¿no? Que la inflación sube. Si te está diciendo que la inflación subió, quiere decirte que el petróleo va a subir, ¿ok? Pero esa noticia de acá va a ser realmente la que va a determinar la inflación del mundo. ¿Por qué? Entre más petróleo exista, pues ya saben que las posiciones suelen ser alcistas o bajistas. Ahora, una vez hecho eso, nos vamos a W1. En W1 aquí nosotros ya habíamos marcado nuestra línea de tendencia anterior. Aquí tenemos una línea de tendencia anterior con movimiento a la alza y un movimiento a la baja. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra tendencia. Aquí tenemos nuestro movimiento tendencial, como pueden observar, y nosotros estamos justo en esta figura de continuidad. Esta figura de continuidad, si se puede observar, es una figura de triángulo. Entonces, mira.
Aquí ya le voy a hacer un poco más grande, pero se puede observar básicamente el triángulo y una expectativa también a un rectángulo de inversión. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a W1. Listo, W1. Aquí se puede ver mejor el triángulo, como les había anticipado. Se puede ver muchísimo mejor. Entonces, tenemos movimiento en triángulo, y aquí ya está ejecutado, ¿no? Pero sin descartar, ojo, sin descartar que este movimiento no solo puede ser en triángulo, sino también puede ser un rectángulo con la línea de acá. Entonces, ahí vamos a dejarle como anticipado el techo. Entonces, para que se entienda. Aquí está el triángulo. ¿Ya? Aquí está el triángulo, como pueden ver. Así podría ser. Pero, en el caso de que se rompa el triángulo, que puede ser una probabilidad, lo que va a hacer es topar el techo anterior. El primer techo, el de acá. Entonces, si topa ese techo, ¿qué implica? Implica básicamente, si topa este techo, implica básicamente que ya no se transforme en una figura de triángulo, sino en una figura de rectángulo, porque está topando este nivel y este nivel. Es decir, tendríamos un movimiento así. ¿Ok? Entonces, mucha precaución en ese sentido, en creer que solo es un triángulo, si se rompe la figura va a continuar. No, puede transformarse en una figura de rectángulo, ya debido al techo anterior. Ahora, una vez que nosotros tenemos aquí el tema del petróleo, vamos a ver los indicadores. Como les había mencionado, este de aquí tiene una fuerte correlación con el IPC. En otras palabras, el día de ayer hemos estado oscilando muy bien en las últimas semanas entre este precio. Es el precio más bajo del petróleo. El precio más bajo del petróleo, pongámosle aquí una línea, ha sido de $93. Sí, el petróleo ha decaído hasta $93. Y ayer precisamente el petróleo cerró en $99. Entonces, si nosotros nos vamos, en este caso, a la gráfica del IPC, ¿qué te decía? Decía que el IPC iba a tener, en teoría, una disminución del 8.5 al 8.1, en teoría, pero no lo tuvo. Tuvo una apreciación del 8.3, es decir, superó las expectativas. Al superar las expectativas, lo que te está diciendo de manera general es que los precios, sí hubo un recorte en los precios, porque este es el dato anterior, pero no hubo un recorte tanto como se esperaba. En otras palabras, los precios deberían ir a la alza. Si los precios deberían ir al alza, los datos del petróleo también deben ir al alza. Y el precio también debe ir al alza. Es lo que te está diciendo. Entonces, vámonos a H4. Listo. En H4, como ustedes pueden denotar, en H4 nosotros tenemos una figura bien importante que ya habíamos visto con anterioridad. Tenemos lo que se llama hombro, cabeza, hombro, que es una figura de corto plazo. ¿De qué se deriva este hombro, cabeza, hombro? Básicamente de la fuerte caída que ha tenido hasta el 99 de precio. Eso ya lo habíamos visto antes. Entonces, esta figura de hombro, cabeza, hombro, vamos a marcarla acá. Ya, esta figura de hombro, cabeza, hombro, como se puede denotar, genera una reversión de precio. Es decir, el precio está subiendo, luego cayendo, luego figura, en este caso de hombro, cabeza, hombro, que implicaría un movimiento a la alza. ¿Ok? Entonces nosotros aquí, como pueden denotar, estamos observando, ya se va a ver mejor en la temporada H1, que el mercado en el corto plazo va a tender una tendencia a la alza. Bien, entonces aquí vamos a dejar marcada la figura de hombro, cabeza, hombro para no perdernos. Hacemos el hombro, vamos a dejarlo con una línea aquí pequeña. Tenemos la cabeza y tenemos aquí el otro hombro. Entonces, no olvidarse, cuando tenemos la figura de hombro, cabeza, hombro aquí, H, C, H, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este caso es trazar el cuello. Entonces, ¿cómo se traza el cuello? Básicamente es la base de los dos hombros.
Trazamos el cuello. Bien. La base de los dos hombros. Dejémosle esto aquí. Ahí sí. Ya. ¿Qué te dice en teoría? Te dice que en el caso de la ruptura del cuello, en el caso de esta ruptura de este cuello, el movimiento debe subir. Pero ¿en cuánto debe subir? Pues sencillo. Debes tomar de la cabeza al cuello. Es decir, mides de aquí hasta acá. Dice que va a subir, aquí esa diferencia es de 467 puntos. 467 puntos, dejémosle marcado. Esa es la diferencia. Ahora, la teoría que te dice, ojo, esto es teoría, ¿no? ¿Qué te dice la teoría? Que si existe una ruptura, debe subir los mismos 467. Es decir, esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, tomamos este punto, tomamos este nivel de acá y sumamos los 467 puntos. 487, ahí, 467. Es decir, el crudo ahorita está cotizando en 104,97 y podría llegar a 108,47. ¿Ya? Entonces el precio objetivo, 108,47. Ese es el precio objetivo del crudo. Entonces, si tú quieres hacer una inversión, se podría hacer un pequeño swing trading. Ojo, si tienen cuenta demo en este momento, sería bueno que ingresen para hacer el swing trading. En cuenta demo. ¿Cuál sería tu punto de entrada? Este de aquí. Bueno, el precio actual sería el punto de entrada. ¿Cuál sería tu stop loss? El punto de 108,47, es decir, acá. 108,47. Perfecto. ¿Y cuál sería tu take profit? Debería ser el cuello de acá. Perdón, el hombro de acá. ¿Por qué no debería ser la cabeza? Porque si es un hombro cabeza a hombro, como está evidenciado en la gráfica, este hombro cabeza a hombro pues no debería tocar otra vez el hombro, ¿sí? Porque ya está básicamente en el cuello. Si toca otra vez el hombro, básicamente se revierte la operación y ya no se convierte en un hombro cabeza. Entonces, aquí debería ser el tema del stop loss. Déjenme calcular bien el stop loss nada más. Stop loss. 101,51. Ahora bien, se puede hacer en este caso el pequeño swing, aún tomando en cuenta que existe déjenme, ahí, aún tomando en cuenta que existe el riesgo de que la noticia del crudo pues elimine los precios, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sería lo idóneo en este caso? Lo idóneo en este caso sería lo siguiente. Sería que, pongámoslo acá, el inventario del crudo, abramos la noticia, ya, para que se vea mejor la gráfica. Ya, perfecto. Pongamos en máximo. Y dejémosle, ya, perfecto. Entonces aquí está el tema de los inventarios, ¿no? El tema de los barriles. Entonces, lo idóneo en este caso, bien, sería que el crudo tenga menor producciones de barriles que de la esperada. Aquí vamos a poner la proyección. Listo. Sería que tenga menores proyecciones de lo esperado. No se proyecta. Pongámosle con la línea. Perfecto, aquí está. El esperado, en este caso, regresemos para ver, aquí está. El esperado, que es que tenga estas posiciones en barriles. Ese es el esperado. Debería tener una menor posición y eso o podría ocasionar una fuerte alza en el crudo. ¿Sí? Esta menor posición podría ocasionar una fuerte alza en el crudo. Es decir, claro que podría llegar a subir $4 del día de hoy. Ahora bien, eso siempre y cuando obedezca el movimiento del hombro cabeza a hombro y pase ese fundamental. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Como les dije, se está aumentando el IPC. O sea, al aumentarse el IPC
al aumentarse este tema del IPC, eso va a ocasionar, o sea, más bien se está generando el ambiente para que pase eso. Ahora, es lo único que nos falta es ver cómo va el crudo, nada más. Es lo único que nos faltaría saber cómo realmente va. Ahora, si nosotros vemos que el crudo comienza a subir de precio, que puede ser aún una posibilidad hasta el aumento del tipo de interés que se esperaría en los próximos 2 meses, el crudo sí podría llegar a topar este punto de acá en el medio plazo y como máximo llegar a topar el techo anterior, es decir, este punto de acá. Es decir, tendríamos tres objetivos. El primero, los $108, ese sería el segundo, ya les voy a decir cuál es, un precio exacto, y ese es el tercero. Entonces, tendríamos que el precio podría subir a 111 y como máximo, ojo, y como máximo podría llegar a subir a, aquí está, 125. ¿Ok? Ese sería como que los pilares máximos. 111, 125. Entonces, el crudo puede escalar a 108,57, me parece que era. $111. No, espérate aquí. 125 creo que era. 125. Siempre y cuando se dé las expectativas que les acabo de mencionar. Siempre y cuando se dé esas expectativas. ¿Okay? Ahora, lo único que nos resta es esperar. De esperar qué va a pasar a las 9 de la mañana, 9:30. Es lo único que nos resta es esperar como tal. Vamos a ver en las figuras de corto plazo, si es que se puede hacer alguna especie de inversión pequeña o algo parecido. Bien, entonces, de momento, déjenme ver los indicadores. Existe una ligera divergencia en el corto plazo, en las figuras de M15 y M5. Como puedes notar, existe una ligera divergencia. Ya. Al existir esta ligera divergencia, básicamente es porque el mercado aún está esperando que se descuente, si el mercado está esperando que se descuenten como tal el periodo del crudo. Estamos esperando que se descuente la noticia. Entonces la divergencia está de momento, es decir, por un lado te dice, se está bajando el IPC, es decir, se está bajando los precios, pero por otro lado nos dice, no sé cuántos barriles vamos a tener. ¿Eso qué causa fundamentalmente? Una fuerte divergencia, es decir, mira, yo no sé con exactitud hacia dónde me va a ir el petróleo, entonces el mercado en el corto plazo no sabe si comprar o no sabe si vender. Es decir, claro, el indicador te dice voy a vender, mientras que el precio te dice puedo comprar. Entonces, ese es el problema con el tema de las divergencias con el ratio fundamental, por decirlo así, que existe ese gran riesgo. Ahora, la recomendación sería que hasta que no salga la noticia, pues lógicamente no se opere, porque la noticia es la que va a terminar teniendo el movimiento del mercado. Eso con el tema del crudo. Ahora, ¿el crudo es la única materia prima que se verá afectada por todos estos instrumentos? La respuesta es no, no es la única materia prima que se verá afectada por todos estos instrumentos. También existen otras materias primas. De hecho, muchos inversionistas en la actualidad se están refugiando en cocoa, en algodón, porque son materias primas un poco más, bueno, menos volátiles y que usualmente suelen dar la, ¿cómo se llama esto? Así, suelen alimentar, por ejemplo, el trigo, la cocoa, el algodón, suelen alimentar al mundo. Entonces, es algo que sí o sí vas a necesitar. Entonces, muchos inversionistas están, en este caso, refugiándose en ese tipo de inversiones. Sin embargo, igual, invertir en cocoa e invertir en algodón es una práctica bastante riesgosa porque los futuros son muy costosos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es ver el instrumento de refugio número uno. ¿Cuál es este instrumento número uno de refugio? El oro. Entonces vamos a nosotros a analizar el oro para en función de eso saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Entonces, vamos. El oro ya lo habíamos analizado el día de ayer, que estaba bastante lineal. Estaba en el precio de 134. Bien, entonces, vamos a ver cómo ha afectado, cómo ha pegado estos movimientos respecto al movimiento de mercado el oro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Bueno, la figura de largo plazo ya es algo que ya habíamos observado. Vamos a la figura semanal. En la figura semanal, nosotros habíamos, perdón, diaria, teníamos una tendencia. Aquí vamos a marcar nuevamente la tendencia que se ha borrado.
Entonces, ¿cómo tenemos el mercado? El mercado básicamente tenemos un movimiento oscilatorio, ¿ya? Nosotros ayer estábamos en el precio de 100, 18.33, 18.33, 34.35, me acuerdo. Y habíamos dicho que el mercado iba a caer un poco más. Entonces estábamos justamente 18.33, ahorita está en 18.43, estábamos, subámosle un poco más la temporalidad. Estábamos justamente aquí, 48, ya, justamente aquí estábamos nosotros, donde habíamos detectado la linealidad del mercado. Listo. Y aquí habíamos dicho que el mercado aún tenía chance de caer un poco más, y antes de caer un poco más dijimos que iba a subir un poco, subir un chance, y después de subir iba a caer con fuerza. Eso es lo que habíamos hecho una previsión al día de ayer. Y no habíamos operado porque el mercado estaba muy lineal. Bien. Entonces, bueno, de momento, como ustedes pueden observar, ¿sí? De momento, como ustedes pueden observar, el mercado sí ha hecho una fuerte caída, se ha hecho una fuerte caída de mercado, se ha hecho una fuerte caída del mercado, y esta fuerte caída de mercado, ha topado, no, no más bien ha rechazado el nivel de los 18.34, que era un nivel que ya habíamos esperado como tal, ¿no? Es un nivel que habíamos esperado como tal. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo el movimiento del oro se ha estado moviendo en función del mercado. Bien. Entonces, el oro, pongámoslo acá, el oro tiene un movimiento, en este caso, divergente en el corto plazo. Entonces ya se está cumpliendo la previsión que habíamos mencionado de ayer de que iba a tener una suba y luego probablemente una caída de precio. Si se puede observar, ya se tiene una previsión de mercado bajista. Sin embargo, esta previsión de mercado bajista se va a ver consolidada. Así, esto me olvidaba decir que existe otra noticia a las 12. Se va a ver consolidada en la reunión de los miembros de la FOMC. La reunión de los miembros de la FOMC es, déjenme ver, aquí está, a las 11 de la mañana, ¿ya? No olvidemos que cuando se hacen declaraciones o discursos de estos miembros de la FOMC, básicamente lo que te dicen son previsiones del mundo. Sí, sabes que está bien tomado el tema del tipo de interés o mal tomado, etcétera. Entonces, esas previsiones son las que nosotros necesitamos saber, a ver si es que el mercado evidentemente puede subir o puede caer. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Este instrumento no se debería operar y más bien sigue bastante lineal a pesar de que ha subido muy poco, sigue muy lineal. No se debería operar hasta que nosotros tengamos las previsiones de los miembros de la FOMC. ¿Por qué? Porque como es un instrumento de refugio, entonces los inversionistas están esperando a que se den buenas o malas noticias de mercado y en función de esas buenas o malas noticias de mercado, nosotros tomar una posición alcista o bajista. ¿Ok? Entonces necesitaremos saber si es que evidentemente se lanzan unas buenas previsiones. Ahora bien, entonces, en conclusión, el oro no se debe operar hasta que se lance el discurso, pero tiene una fuerte posición bajista en el mercado. Aquí hay una pregunta, dice Leonardo. El Nasdaq, me había olvidado del Nasdaq. Nasdaq. Uy, no, se nos giró el mercado. Debimos poner un stop loss, se nos giró. A ver, vamos a analizar hasta dónde se podría ver el retroceso. A ver, vamos a ver hasta dónde podría ver el retroceso del Nasdaq. Me olvidé completamente del Nasdaq. A ver, borremos esto. Y hagamos en este caso la previsión. Pongamos el volumen de inversión. A ver si el indicador... ¿Cómo va a olvidarme? A ver, volumen. Perfecto. Ahora vamos a ver cuántos compradores y cuántos vendedores hay en las posiciones. Bien, a ver. Tenemos una posición, como ustedes pueden ver, de un mercado en sobreventa. Vamos a ver hasta dónde podría generar el retroceso como tal.
Tenemos una posición en sobreventa. Esta es la vela, estos son los compradores, más bien este es el volumen de la vela que están viendo en pantalla. Este es el volumen de esta vela. Esta vela ahorita está transformándose como en una doji y el volumen es un volumen relativamente bajo. La vela anterior fue una vela fuerte. Esta vela representó un mercado en compra. Déjenme quitar las flechas para que se vea mejor. Representó un mercado en compra, que implica que haya representado un mercado en compra, básicamente que los compradores en este mercado se están posicionando. Como el mercado aquí aún no está claro, pues está una doji como tal. Entonces, hay volumen en compra. Lo que nos está diciendo el mercado ahorita es que si hay volumen para los compradores. Bien, entonces tenemos hasta mientras dos señales, bueno, tres. La primera señal es una divergencia en el corto plazo. La segunda señal es un estocástico en cruce. Y la tercera señal es que el volumen en compra se está posicionando. Ahora, vámonos al H4. H4. La divergencia se nota aún mejor, ¿no? Aquí se puede ver el movimiento de mercado en divergencia, se nota mucho mejor. Déjenme marcarlo. Movimiento trabado, movimiento al alza, la divergencia es mucho mejor. El cruce como tal de las líneas ya fue dado en este punto y ahorita vamos a investigar cuál es el volumen de esta vela. El volumen de esta vela, como ustedes se pueden o como pueden observar, es un volumen cada vez más creciente a la alza, o volúmenes cada vez más fuertes a la alza. Perdón, estoy un poco indispuesto. A ver, y vámonos con H1, es decir, se está fraguando en este caso un movimiento alcista de mercado. Vamos a ver la vela en H1. H1. Tenemos, como ustedes pueden ver, una fuerte vela alcista seguida de un fuerte volumen alcista. Y este volumen alcista incluso supera la vela bajista de acá. La vela bajista de ahí, en teoría es una vela más fuerte, ¿no? En teoría. Pero es superada en volumen por la vela alcista. Es decir, los compradores quieren posicionarse del mercado. Están posicionándose con un mercado al alza. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita es un retroceso. Solo que como ingresamos en la punta superior, pensando que el mercado iba a subir, pues nos jugó esta vez en contra. Vamos a ver ahora sí cómo sería el movimiento, hasta dónde se debería retroceder el mercado. ¿Hasta dónde debería retroceder? Es sencillo saberlo. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente tenemos que medir este rango Fibonacci. Es decir, esta caída de precio tenemos que medirla para ver hasta qué punto llegó. Y si es que ese punto podría ser un 100% de retroceso. Entonces, ¿cuál sería mi pivote? Mi pivote debería ser el punto de acá. Ese debe ser mi punto pivote. De acá hasta acá. Y trazo mi Fibonacci. Este hasta acá. Bien. Este es Fibonacci de corto plazo. Eso lo vamos a borrar eventualmente, ¿no? Porque estamos solo calculando el stop loss y el take profit. Bien, entonces, ¿qué es lo que detectamos? Detectamos que el mercado sí genera un retroceso en 23, en 38, en 50, en 61 y rompió el 61, llegándose al punto, como ustedes pueden ver. Aquí hay un punto invisible, eso nunca les he dicho porque usualmente las plataformas MT5 no lo tienen, pero aquí hay un punto que se llama el punto 71. Son las plataformas como TradingView o plataformas profesionales de inversión tienen el punto 71. En las MT5 no lo tienen, no lo sé por qué. Pero bueno, el mercado topó el punto 61. Lo más lógico es que después de topar el punto 61 haya querido retroceder entre el 61 y 50, es decir, caer acá, acá. Y después de esto, quiera subir al punto 100. En otras palabras, nosotros debíamos haber puesto un stop loss entre 50, 38 y máximo 23. Es decir, el stop loss del más largo plazo acá y el take profit debe ser en el 100. ¿Se está comprendiendo lo que estoy diciendo, por favor? Ahorita ya se está recuperando llegando al punto anterior. ¿Sí se está comprendiendo o no? Si no, para repetirles. ¿Puedes Sí, sí, repetir, está por comprendido. favor? Yo no Sí, lo entendí muy bien. sí, tal cual. Es que como es un tema nuevo, entonces justamente para eso.
Bueno, recalcando todo el análisis anterior, ¿no? De que el mercado tiene posiciones en compra y que los compradores están aprovechando del mercado, ¿qué es lo que hicimos? Básicamente detectamos que había un movimiento fuerte a la baja, que es básicamente el movimiento que Leonardo nos señaló en la mañana, que es el movimiento volátil. ¿Por qué es el movimiento? Sabemos que es un movimiento volátil porque tiene un volumen inferior al volumen anterior. Mira, si ves esta vela es muy grande, pero su volumen es menor a esta vela de acá, que es más pequeña. Entonces, en teoría, nosotros estamos teniendo una posición en compra. Hoy las personas están posicionándose a la compra, en otras palabras. Ahora, nosotros queremos saber hasta dónde hubiera sido nuestro stop loss y el take profit. Para saber el stop loss y el take profit, la manera de calcularlo es a través de un rango Fibonacci, es decir, el de acá. ¿Cómo se calcula? Básicamente, quiero saber cuánto es de retroceso esto y saber hasta dónde va el retroceso. Esa sería nuestra noción, por decirlo así. Entonces, lo que hacemos es calcular este impulso para calcular el retroceso. Mira, aquí tenemos este punto de acá. Borremos. Entonces, ¿cuál sería mi punto pivote? Mi punto pivote sería este de aquí. Ese es mi punto pivote, el de acá. ¿Y dónde termina el mercado? Acá. Entonces, solo cojo esta F de Fibonacci y le pongo de ese punto a este punto de acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Fibonacci? Fibonacci lo que hace es mirar los retrocesos. Es decir, me voy a 23, retrocedo, 38, retrocedo, 50, retrocedo, 61, retrocedo, 71, que es el punto invisible, retrocedo, 100. ¿Ya? Entonces, nosotros justo habíamos ingresado pensando que el movimiento iba a continuar con su fortaleza en el punto 71. Esa era nuestra previsión. Bien. Entonces, la pregunta era, ¿hasta dónde dejamos el stop loss? Que era lo que nos olvidamos de colocar y nos entretuvimos en otro instrumento. Si hubiera seguido el rango Fibonacci, en teoría, el mercado debe topar entre 50 y 61 y girar con fuerza. Ya, eso es lo que debe haber hecho el mercado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque básicamente rompió el 61 y topó el punto 71 Fibonacci, que es el punto de la mitad del 100 y el 61, es decir, este punto de acá. Voy a dejarle marcado para que no se confunda. Voy a dejarle hasta aquí. Entonces, como topó el punto 61 Fibonacci, pues el mercado se mueve como todos los mercados. Es decir, 23 cae, 38 cae, 50 cae, 61 cae, 71 y cayó. ¿Ya? Ahorita lo que estamos viviendo básicamente fue un retroceso del 71. Ahora bien, se pudo haber puesto un stop loss en algunos niveles. Se pudo haber puesto en el más cercano, obviamente va a ser el de 50. Es el más cercano, considerando que no había volatilidad, pero obviamente la hay. De ahí tú pudiste haber puesto debajo del 38. Ya saben que nunca se debe poner justo en el punto porque la volatilidad es colocarlo siempre en los márgenes de la mitad o cerca del otro punto. Entonces, esos hubieran sido nuestros stop loss. El más cercano y los normales o regulares. Y el take profit debe ser el punto 100. ¿Por qué? El punto 100 porque el mercado ya evidenció que rompió el 61. Como ya rompió este nivel, lo más lógico es que retroceda y suba hasta el 100. Entonces ese debe ser nuestro take profit y nuestros stop loss deben ser estos niveles de acá. Ahora, vamos a ver las figuras más pequeñitas. Más pequeñitas se puede ver exactamente la fractalidad, como pueden ver, retrocesos bastante notorios. Y ahorita lo que tendríamos que esperar básicamente es colocar el mercado en el punto 100. Entonces, para que no nos olvidemos esta vez de colocar el stop loss y el take profit, vamos a dejarle ya colocado. Antes de colocarlo, alguien me parece que quería hablar. O solo se liberó el micrófono sin querer. ¿Alguien, una duda, una inquietud? ¿No? Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es colocar el stop loss y el take profit para no olvidarnos nuevamente, porque realmente pues fue un descuido mío. Me entretuve en otros instrumentos y le descuidé el Nasdaq. Entonces, como ya topó, ya retrocedió básicamente, regresemos acá. Ya retrocedió hasta el 38 Fibonacci. Lo lógico sería que, como dije, take profit debe ser en este nivel, ¿sí? Y nuestro stop loss debería ser
entre el 50, que es el cercanito, que ese no se le recomienda porque estamos viviendo alta volatilidad, el 38, que tampoco se le recomienda porque nunca debes topar estos niveles. Si topas ese nivel, la volatilidad te puede topar. Entonces debe ser por debajo de las mechas. Es lo que siempre hacemos. Nunca ponemos en los niveles exactos porque el mercado siempre se termina comprando, tomando la volatilidad. Ese debe ser el stop loss. Bien. Y con eso básicamente ya está protegida la operación en el caso de cualquier eventualidad que básicamente no nos ha cumplido como hemos querido. Ahorita lo que hay que hacer básicamente es esperar a que el mercado termine de develarse. Y bueno, básicamente ahorita, antes que esperar, se está saliendo la noticia del crudo que debería pegar fuertemente al inventario del petróleo, ¿no? Déjenme ver, déjenme actualizar la página, porque si faltan breves minutos, podemos tomarnos, sí, esperemos unos minutos más, no falta mucho, y vamos al crudo, a ver cómo se mueve el inventario de crudo, ¿ok? Ya que estamos acá, vivamos la noticia juntos. Bien, en un minuto la noticia del crudo. Listo. Sale la noticia del crudo. Como pueden ver, es superior los datos a lo esperado. Vamos a ver cómo reacciona el crudo. Oil. Listo. Entonces el crudo ahorita está regresando a su línea de cuello. Ya está por perforar la línea de cuello. Bien. ¿Por qué la noticia es favorable o no favorable del mercado? ¿Qué dicen ustedes? Si salió, a ver, vamos a indicar los datos. Si salió esa noticia inferior. Aquí está, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es favorable o no favorable? Para los precios, ¿no? Porque para el crudo ya sabemos que no es favorable, por eso está en rojo. O sea, ahí en teoría tendría que caer el precio porque salió en contra. Perfecto. Debería caer el precio. Es lo que nos dice básicamente la plataforma. Debería caer el precio porque salió en contra el crudo. Entonces, en el corto plazo, pues ahorita no existe mucha volatilidad de momento, pero seguramente esa noticia ya se irá consolidando, ¿sí? Ya se irá consolidando y ahorita lo único que nos toca, pues, es básicamente esperar este movimiento para encontrar una posición a la alza o a la baja. Y en función de eso, pues, tomar bueno, después de eso, como les he dicho, sí tomar posiciones, pero con mucho cuidado, siempre y cuando tengan cuentas fuertes o lo mejor sería si quieren practicar en crudo, porque entiendo que a algunos les interesa eso, hacerlo a través de plataformas demo, sería la solución, por decirlo así. Si no, pues vayan a llevarse alguna sorpresa. Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Yo tengo una pregunta, José David. Sí, dime. Al salir en contra, esa noticia no también afectaría al Nasdaq. No, es que la noticia del crudo es del crudo. O sea, tú estás lanzando barriles de petróleo. Claro que hay una incidencia en el Nasdaq, sí, pero es una incidencia indirecta. ¿Por qué? Porque el Nasdaq está compuesto de acciones tecnológicas, es decir, no utilizan derivados de petróleo en su mayoría. Más afectaría al Dow Jones, porque ellos es un índice industrial y ellos sí utilizan, en este caso, noticias derivadas del petróleo. Pero, sin embargo, le afecta directamente al crudo porque son barriles de crudo. Y por otro lado, al Nasdaq lo que le afecta son tipos de interés, inflación y ventas de empresas. Es decir, las empresas no venden, pues al Nasdaq le va mal.
Si las empresas venden, al Nasdaq le va bien. En cambio, al crudo le afecta el IPC directamente porque combate la inflación, el tipo de interés porque tiene una paridad con el dólar y el inventario de crudo porque básicamente es saber si estás vendiendo más o estás vendiendo menos. Entonces ese es el razonamiento, por decirlo así. Sí le afecta, pero en menor grado. Le afecta como una correlación directa. De hecho, nos vamos al Nasdaq, vas a ver que el movimiento del Nasdaq pues, es muy similar, o sea, sigue igual, o sea, no es que se alborotó. ¿Sí? Mientras si nos vamos al movimiento del crudo, este movimiento del crudo inicialmente cayó, quiso perforar, subió, o sea, sí hubo volatilidad. En cambio, en otros instrumentos no. Y es justamente por eso. Ya. Otra consulta. Cuando Ujú. hay noticias en relación al dólar, ¿con qué monedas o qué divisas tocaría operar? ¿El dólar con cuál? El dólar con todas las que tenga. O sea, el dólar contra el euro es la favorita de todos. Pero de ahí siempre se opera dólar contra el yen, dólar contra el australiano, dólar contra el neozelandés. O sea, todas las paridades contra el dólar son buenas opciones, por decirlo así, todas. Ya. Ajá. Pero ojo, ¿no? Aquí sí hay un hecho importante. Las noticias contra el dólar eh, tienen un diferente tratamiento que las noticias asiáticas. Por ejemplo, las noticias del mercado asiático, como ustedes pueden ver, son bien previsibles. Si el mercado sí se mueve con fuerza y uno puede meterse en la ola, porque el mercado asiático usualmente tiene bajo volumen, ya no tan bajo como para no operar como ayer, ¿no? Pero sí tiene un bajo volumen a comparación de otros mercados. Pero la noticia americana, esa noticia usualmente muchos inversionistas no la operan y no se debería operar en noticias. ¿Por qué? Porque el volumen de las noticias americanas es muy superior, es casi el triple a un volumen de una noticia asiática. ¿Por qué pasa eso? Por el solapamiento, lo que les explicaba en un inicio, ¿no? Tenemos el tema de Europa, tenemos el tema de Estados Unidos, además los grandes fondos de inversión siempre están atentos a las potencias, entonces existe esta sobreespeculación, como les indiqué en el tema del euro, ¿no? En el euro, por ejemplo, vamos a ver la gráfica del euro. En el euro, por ejemplo, si nosotros nos vamos a las temporalidades más pequeñas, esta es la volatilidad que causó esa noticia. Mira, es como que el mercado está normal y ¡pum! Se desploma de la nada. Se desploma de la nada y ¡pum! Vuelve a crecer. Entonces, esta es la volatilidad y ojo que estas mechas de acá son re peligrosas porque tú no sabes si es que está subiendo o está cayendo, simplemente se ejerce. Entonces, esa es la volatilidad de la que nosotros debemos protegernos. Volatilidad realmente que el mercado, en el mercado americano es bien peligroso. En cambio, en el mercado asiático no pasa eso. Como es menor volumen, las inversiones son más seguras, por decirlo así. Entonces, el consejo es, en conclusión, no operar en plenas noticias, tratar de no operar, a no ser que tengas una plena seguridad y nuevamente un capital fuerte, porque digamos que aquí tú hubieras comprado y estaba bien la compra porque está subiendo el mercado, pero antes de comprar se dio la vuelta, cayó, que te pudo haber destruido la cuenta y luego subió. Entonces, si operas con un capital pequeño o operas con inversiones muy apalancadas, pues ahí se pierde. Por ejemplo, nosotros estamos operando con las opciones más bajas de mercado, que sí afectan a la cuenta en el caso de pérdidas, pero no les afectan demasiado. Por ejemplo, nosotros acá, en el caso de que ya nos hubiera perdido, nosotros hubiéramos puesto un stop loss, digamos ahí, ¿ya? Nosotros hubiéramos perdido, déjame calcularle, alrededor de unos $3, ¿ya? Pero si hubieras utilizado un volumen demasiado alto, no hubieras perdido $3. Con un volumen uno hubieras perdido unos $300. Entonces, ese es el tema. El tema es siempre controlar el lotaje, siempre lo que les decía ayer, ¿no? El volumen, estar bastante cauto de esto y en función de eso tomar decisiones, porque si no, pues ahí es donde vienen los grandes problemas de que las cuentas se terminan quemando. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Como ya para cerrar la sesión, nos hemos pasado un poquito hoy por el tema del crudo. Y la última pregunta, y en el Ujú. Nasdaq Sí. no se debe cerrar la operación, sino, ¿será que llega el tope hasta el take profit?
o tocaría estar pendiente? Debería llegar. O sea, verás, aquí hay dos cosas. Si trazamos otra vez el Fibonacci, que bajo ese concepto nos estamos manejando en este caso, el mercado, como tú puedes ver, lo que está haciendo es subiendo por escaleras. ¿Sí ves? Es lo que está haciendo el mercado. O sea, aquí se ve claramente las escaleras que está haciendo. Entonces, tú puedes cerrar la operación, sí puedes cerrarla. Ahorita tenemos, creo que una pérdida con esta subida de unos $6. Sí se podría cerrar acá y mantener la pérdida de $6 sin ningún problema. ¿Ok? Pero al final, el Nasdaq lo que va a intentar hacer es llegar otra vez primero a su techo inicial, es decir, el rango de acá. Y segundo, a su techo de acá. Es lo que va a intentar hacer. Pero eso ya depende de la vista del operador. Es decir, por ejemplo, si tú dices, sabes, no, fue un mal ingreso porque realmente fue un mal ingreso esto, y más que todo fue el descuido de ver otro tipo de operaciones, puedes cerrar en este momento y tener una pérdida de unos $7 que puede ser recuperable, ¿ya? Pero si tú realmente ves que el mercado no va a subir, tú dices, no, ¿sabes qué? De aquí el mercado se desploma y se va a caer al infinito, entonces es cerrar eso. O sea, para ti debería ser cerrar. Ahora, como te menciono, por ejemplo, si tú tienes una cuenta de $10, de $20, y tú hiciste aquí hicimos esta operación mal en el Nasdaq, y tu stop loss señala unos $15, 16, lo mejor es cerrar, porque entonces estás invirtiendo casi el 100% de tu capital acá. Pero si tu cuenta es de 500, 300, sí, que apenas, por ejemplo, acá se perdió por esta mala operación unos $10, unos 15, entonces pues no, es menor en porcentaje, me hago entender. Además de que, bueno, yo no sé exactamente cuánto ustedes tendrán en sus cuentas, entiendo que tienen valores variables, pero lo que ustedes sí tienen que notar es que, por ejemplo, en este tipo de operaciones, las cuentas deben ser un poquito más altas. Es decir, aquí una cuenta de $30, de $20, no te va a dar ni siquiera el margen para que tú operes. Porque mira, si nos vamos a la caja de herramientas, aquí está el margen. Mira, nosotros hemos ocupado de margen 17,70. Y es lo que les había dicho en la primera clase. Ustedes no deben ocupar más del 50%. Si tú tienes una cuenta de 30, tú no deberías operar acá, porque te estás comiendo más del 50% de tu margen y te quedarías sin dinero para hacer otras inversiones, en el caso de que hiciéramos inversiones compuestas como hemos hecho la semana pasada. Entonces, ya depende mucho del capital que tú tengas. Como digo, si tienes cuentas micro, hay que tener cuidado. Pero si tienes cuentas no tan grandes, pero sí cuentas un poco más fuertes, pues la opción sería dejar la posición abierta porque va a terminar llegando. Ahorita lo que hicimos fue una mala entrada, pero el mercado al final va a terminar cogiendo este punto, básicamente porque el fundamental le apoya. Si el dato fundamental está apoyando. Y José Daniel, si le ves visualmente, está haciendo un triángulo alcista. Y también eso, o sea, se está configurando. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es un retroceso. Ahorita es el triángulo alcista que está diciendo Leonardo. Entonces, lo que estamos viviendo es un retroceso. Es decir, un retroceso que eso ya lo veíamos venir, pero pensábamos que se iba a demorar más. Y ahorita el movimiento, como es un retroceso, pues se demora. Por eso es que está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero hay que esperar. O sea, esto es esperar. Ya, Ya. José David, Sí, muchas gracias. perfecto, Eh, perfecto. Sí. sí, si fuera la cuenta, por ejemplo, yo tengo la cuenta de 100, Ujú. entonces debería dejar, ¿verdad? Porque no he puesto ni el 25%. Claro, o sea, como digo, máximo en todas tus operaciones deben estar el 50%. Por ejemplo, mira, esta cuenta de aquí es de 237. Era de 250, pero ayer hicieron un retiro de... Entonces, se ha estado ocupando de margen 17,73. Como puedes ver, no se ocupa ni el 10%. 17,63 dividido para 237, se está ocupando el 7% de la cuenta. Como puedes ver, pues no es tan fuerte como para esta cuenta invertir en estos instrumentos. Ahora, como es una cuenta de 100, ya estás ocupando el 17%. Entonces, para un solo instrumento, sí puede ser un poco riesgoso, para un solo instrumento. Ahora, si es que ocupas el 17% en 4 inversiones o en 3, bueno, hasta en 2 inversiones, pues está bien.
porque en dos inversiones, cada inversión te está ocupando el 8%, por decirlo así, ¿ya? Pero si solo en una inversión estás ocupando el 17, 20%, es como que estás arriesgando mucho en una operación. Me hago entender, no estás arriesgando lo necesario, Sí, lo entiendo. ¿ya? Entonces eso. Entonces eso, por eso también les decía, en el tema del petróleo, que no todo el mundo puede operar, porque tú puedes operar en petróleo, pero el margen del petróleo es de $250. Incluso esta cuenta de aquí, esta mini cuenta que lo utilizo para las clases, no se puede operar en petróleo. ¿Por qué? Porque se comería el 100% de la cuenta. Y si es que hay una jugada en contra o a favor, terminaría quebrando la cuenta en un día, en minutos incluso. ¿Ya? Entonces, por eso hay que saber cuáles son tus límites. O sea, no es lo mismo invertir 30, que invertir 100, que invertir 1000, que invertir 250. No es lo mismo. O sea, eso ya es el caso particular de cada uno de ustedes. O sea, cada uno de ustedes sabe cuánto exactamente tiene en la cuenta y en qué instrumentos pueden invertir y en cuáles no. La mayoría de cuentas, como dato, lo que les decía los primeros días, la mayoría de cuentas siempre van a aguantar el mercado Forex. ¿Por qué? Porque el margen del mercado Forex, el más bajo, es 2.5. Es decir, para abrir una operación con un lote 0.01, te va a cobrar de margen $2.5. ¿Sí? Te va a cobrar de margen $2.5. Entonces, 2.5, aunque tengas una cuenta de $30, pues no es mucho. 2.5 dividido para 30 es el 8%, aunque tu cuenta sea de $30. Entonces, la mayoría de instrumentos o de cuentas pequeñas siempre deben ir al mercado Forex porque tiene una cuenta de inversión bien pequeña. Ahora, ¿qué pasa? Si aumentas el lotaje, ahí viene el problema. Sí puedes aumentar. Puedes poner aquí 5, lote 5. Ya no te va a cobrar 2.5, te va a cobrar 12.5, ya ahí vienen otra vez los problemas. Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Ya para ir cerrando. Ahora sí nos hemos pasado bastante la sesión. No, ninguna. Muchas gracias. Chévere, chicos. Bueno, entonces las personas que operaron, dejen el stop loss take profit, como les había dicho, bajo los consejos de sus propias cuentas, ¿sí? O sea, de manera individual, todos tienen fondeos diferentes. Algunos trabajan solo con el bono de XM, por ejemplo. Entonces, trabajen. Algunos están en cuenta demo incluso, entonces trabajen en función de lo que tienen, ¿sí? Y como les dije, no deben, como un breve recorderis, nunca superen el 50% en margen de lo que ustedes tienen. De llegar a superar, entonces son inversiones extremadamente riesgosas para ustedes. O sea, siempre deben ser hasta el 50% y nunca se debe arriesgar más de lo que se debe. Y utilizar siempre volúmenes bajos cuando son cuentas pequeñas. Cuando son cuentas más grandes, pues ir subiendo el volumen de a poco, de a poco, de a poco. Eso, chicos, cuídense mucho. Nos estamos escuchando en la noche y que tengan un bonito día. Gracias, Bueno, chao. hasta luego. Pasen bien. Chao, profe.